Maestros, alumnos, compañeros todos, a nombre de la directora Máster en Ciencias, Sandra Elizabeth del Río Muñoz, quien se encuentra ausente por cuestiones propias de su gestión, tengan ustedes muy buenos días. Nos acompañan en el presidio el Máster en Administración, Juan Gabriel Vázquez Aguilera, Maestro José Recendis Valderas, director del Centro de Información de Historia Regional, Profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, licenciado Francisco Valdés Treviño, vicepresidente, Maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario general, licenciado Raúl Collins Treviño, tesorero, nos acompañan también Maestro Luis Mario Garza Garza, maestro normalista, Maestro Mario Alberto Núñez, y la maestra Concepción Solís Pérez, coordinadora y jefa de academia. Se integra también otro de los expositores, maestro Javier Rojas Sandoval, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aplauso, por favor. Maestro, si gusta decir algunas palabras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estudiantes y maestros universitarios. Queremos decirles que la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística ha firmado un convenio con la Universidad de Nuevo León, con su rector, el doctor Jesús Anse Rodríguez, para que nosotros, los socios que son especialistas en temas de historia, no conocemos toda la historia ni todos los temas, pero sí cada quien tiene su área de estudio y somos un claustro, un grupo académico que tenemos la intención de salir a la universidad, compartir nuestros conocimientos con profesores que dan historia, todo lo que es ciencias sociales, pero también con los alumnos. Esta sesión, como la de la Prepa 7 que ya estuvimos, la Prepa 8, la Preparatoria 1 en Apodaca, y ahora le toca la 16, pero tenemos otras preparatorias programadas donde se sube a la página de internet estas sesiones y la pueden estar viendo ahorita en todas las preparatorias de la universidad en todo el estado. Inclusive de facultad nos decían que entran al www.uanl.mx y dice eventos, y en eventos viene conferencias y ellos entran y reciben la señal, la voz, la imagen. Así pues, ¿por qué queremos que los estudiantes tengan más información sobre historia? Y por supuesto los profesores, porque la historia es la que nos forma un pensamiento social, que nos hace entender cuál es el pasado de nuestro pueblo y cuál es el presente. Así pues, si hablamos del desarrollo industrial, bueno, pues en qué época se da el desarrollo industrial, quién lo propicia, qué problemas se enfrenta ese desarrollo industrial en un mundo globalizado, pero esto lo sabe, lo ha estudiado, ha publicado libros sobre el particular, en este caso el maestro Javier Rojas Sandoval, pero el maestro Recendis, maestro que ha estudiado la historia de México en la época de Juárez, del Porfiriato, pues también nos va a ilustrar de cómo se da esa transición del Estado que viene de la colonia al Estado liberal, al Estado laico, al Estado nacional que va a tener un desarrollo muy importante en la segunda mitad del siglo XIX. Que deseamos que saquen ustedes provecho de estas pláticas, estas conferencias que hoy toca a la Prepa 16, pero así estaremos visitando
todas las preparatorias de la universidad, y hoy en la mañana me decía el doctor Anser, rector de la universidad, que estas pláticas eran todo un éxito porque los comentarios que a él le llegan de directivos, de maestros, de estudiantes a través de las redes que ellos tienen para saber cómo andan las cosas en la universidad, que estas pláticas han sido muy positivas. Eso deseamos que también sea la sesión de hoy. Les deseamos que aprovechen su tiempo, ese tiempo que están viviendo ya no se repite, esta es la experiencia vivida, uno tiene que aprovechar su tiempo y a ustedes les toca el tiempo de leer, de saber la historia. Para nosotros es muy importante, la historia nos da identidad, la historia nos identifica entre todos los mexicanos qué ha pasado en el siglo XIX, en el siglo XX, y deseamos que ustedes aprovechen estas conferencias para bien de su cultura universitaria. Pues el mejor de los éxitos y muchas gracias. Bueno, buenos días. Pues a nombre de nuestra directora, la ingeniero Sandra del Río Muñoz, le damos la bienvenida a nuestras autoridades y personalidades del ámbito de ciencias sociales, y les pedimos de la manera pues acorde, guarden disciplina y con mucho orden y respeto a la conferencia que van a ustedes ahorita a ver y a escuchar, y pues ya al final alguna serie de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, pues si gustan pasar a su lugar para dar inicio. Gracias. Estamos aquí para ser partícipes del ciclo de conferencias impartido por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, dirigida a profesores y alumnos de las unidades de aprendizaje de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. Toca a nuestra preparatoria número 16 abordar la conferencia sobre el porfiriato y la industrialización en Nuevo León, que será impartida por el maestro José Reséndiz Valderas y el maestro Javier Rojas Sandoval. Para ello me es grato señalar una pequeña semblanza del maestro José Reséndiz Valderas. El maestro Reséndiz es profesor normalista y profesor de matemáticas por la Normal Superior del Estado, además de tener los títulos de licenciado y máster en Historia. Es catedrático de Historia Contemporánea en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha impartido diversos cursos de historia en la Normal Superior, en los colegios de Historia, Sociología y Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido maestro y director de la facultad antes mencionada. Ha colaborado en diferentes publicaciones y tiene diversos trabajos de investigación, como el de las haciendas en el estado de Nuevo León y el problema del agua y de la tierra en Nuevo León en el siglo XIX, así como el que actualmente realiza sobre Nuevo León durante el Porfiriato, que corresponde al tema de la presente conferencia. Por otra parte, el maestro Javier Rojas Sandoval, profesor e investigador de Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en Historia y maestría en Metodología de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene estudios de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Se especializa en Historia de la Cultura Occidental e Historia de la Cultura Industrial. Tiene diversos artículos publicados en revistas y ha publicado varios libros como Historia de las Relaciones Laborales en la Cultura Industrial de Nuevo León y Fábricas Pioneras de la Industrialización de Nuevo León. Director de la página web Monterrey Cultura Industrial y es miembro del Comité de Ética del Hospital 33 del IMSS. Maestros, les cedo el micrófono.
Buenos días. Autoridades que nos acompañan en este evento, estimados estudiantes. Es para mí un honor estar aquí en este momento con ustedes y compartir alguna visión del porfiriato. Y digo alguna visión porque ver el porfiriato en 40 o 30 minutos pues es algo más que imposible. Pero trataremos de señalar los rasgos más interesantes que a mi juicio se dan en esta época. Yo parto del año de 1867, cuando empieza la República Restaurada. Y decimos que en la República Restaurada, al inicio, o al término, mejor dicho, de la intervención francesa, hay tres figuras con dimensión de líderes nacionales, que son Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Y los tres van a luchar enconadamente por el poder. Y los tres van a disfrutar del poder presidencial. Y el primero que lo logra es Benito Juárez, porque había sido sin duda alguna el hombre que había representado los intereses de México y el que había luchado con valor y decisión contra la intervención francesa. El problema de Juárez fue cuando se reelige y se le complica la situación con los demás que también desean la presidencia. El plan de la Noria tiene por motivo precisamente como causa esencial la intención de la reelección, o la reelección de Juárez, no la intención. Y ese plan de la Noria fue encabezado por Porfirio Díaz y Juárez va a movilizar sus tropas militares y logra controlar de inmediato las sublevaciones que se dan aquí en Nuevo León con Jerónimo Treviño, en Zacatecas con Trinidad García de la Cadena y en Durango con Manuel González. Pero cuando Juárez tiene prácticamente controlado la situación, sobreviene la muerte inesperada de Benito Juárez en julio de 1872. Y la muerte de Juárez viene precisamente a acabar con la causa del levantamiento de la Noria. Y casi automáticamente, diríamos, el país viene en tranquilidad. Y sube Lerdo de Tejada al poder, quien gobierna también con un lineamiento parecido a Juárez en base a la Constitución del 57 y tratando de establecer orden y inspirándose en la legalidad que establecían las leyes. Pero también Lerdo comete el error de Juárez, a pesar de que se había comprometido con el grupo que le había llevado al poder de no buscar la reelección, y la busca también. Y ese va a ser el motivo principal de la rebelión ahora de Porfirio Díaz, con el plan de Tuxtepec, y también con la rebelión de José María Iglesias, que era el presidente de la Suprema Corte, quien alega elecciones fraudulentas en la reelección y por lo tanto no hay legalidad para él, y legalmente a él le corresponde la presidencia, ya que el presidente de la Suprema Corte era por ley el presidente cuando éste estaba en ausencia. Y eso va a ser el motivo principal de la rebelión de José María Iglesias, que ya con el levantamiento del plan de Tuxtepec viene a complicar la situación presidencial de Lerdo de Tejada, quien se ve obligado por el avance de los rebeldes a tener que salir del país. Quedan dos figuras en ese momento que se disputan el control de la presidencia y ambos se consideran con derecho a él. Por un lado José María Iglesias y por el otro lado Porfirio Díaz. Estos, para evitar más derramamiento de sangre, tratan de llegar a un acuerdo, platican, pero el acuerdo no llega porque la propuesta que hace Díaz
es de formar un gobierno provisional que fuera encabezado por José María Iglesias, pero que los puestos del gabinete fueran compartidos de manera equitativa entre las dos facciones, pero además que Díaz debería ocupar los puestos del puesto del mando militar. Eso fue precisamente el motivo de José María Iglesias para que Díaz, para no aceptar la propuesta de Díaz. Díaz, ante esa negativa de José María Iglesias, toma la decisión de entrar a la Ciudad de México en noviembre de 1876, el 23 de noviembre. De inmediato lo van a nombrar por decreto presidente de México. Así es como llega Díaz al poder. Noviembre de 1876, por decreto llega a la presidencia. Díaz gobierna desde ese momento, desde 1876 hasta 1911, con la interrupción de 1880 a 1884, que es el momento que gobierna su compadre Manuel González. Durante este periodo de gobierno de Díaz, que son más de 30 años, Díaz logra lo que ya desde la restauración de la República se venía dejando sentir: la tranquilidad y la estabilidad que tanto necesitaba el país. Pero Díaz va a lograr una tranquilidad que viene a propiciar la inversión, sobre todo tipo de inversión, pero especialmente la inversión extranjera, ya que México en ese momento carecía de recursos y de tecnología para explotar la riqueza que tenía y para poner a funcionar la economía y modernizarla y ponerla al tanto de las demandas y desarrollo del capitalismo internacional. Díaz abre las puertas entonces a la inversión extranjera y llegan inversiones especialmente de los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, en fin, y con grandes concesiones. Pero al tiempo que Díaz daba esa apertura, iba configurando un sistema político que precisamente le había permitido garantizar esa estabilidad. Un sistema político que, según Molina Enríquez, era un sistema basado en la amistad personal. Y en efecto, eso es lo que a Díaz le va a permitir tener esa estabilidad que conocemos como la paz porfiriana, ya que había una relación de subordinación de los gobernadores al presidente, de los jefes políticos a los gobernadores y de los presidentes municipales a los jefes políticos. Un sistema basado en los compromisos personales, donde era solamente una élite muy reducida la que controlaba el poder, pero en esa jerarquía el principal gobernante, el que decía la última palabra, era el presidente de la República, ya que todos, de alguna de otra manera, les debían el favor de haberse enriquecido o de la oportunidad que les daba para poderse enriquecer. Esa es la garantía del sistema porfirista y que se manifiesta en una paz porfiriana que en la historia es muy peculiar. Y esa tranquilidad es lo que permite esa apertura y la llegada de capitales extranjeros a México. Esos capitales van a transformar, sin duda alguna, a México, lo van a modernizar, porque se desborda la llegada de ferrocarriles a través de la inversión que hacen los Estados Unidos. Estados Unidos va a invertir principalmente en ferrocarriles, en minería, de manera fundamental. Y el país se va a transformar. En ese momento era sinónimo de progreso
el ferrocarril. México, cuando llegan los ferrocarriles, estaba totalmente desarticulado internamente. Era un país totalmente parcelado y el ferrocarril va a contribuir a cohesionar el mercado interno, sin duda alguna, pero también va a contribuir a disminuir los costos de las mercancías de manera indiscutible, ya que un ejemplo nos lo da el hecho de que una tonelada, por ejemplo, de algodón en bruto, trasladarlo de México a Querétaro costaba 63 pesos. Con el ferrocarril el valor era de 3 pesos. O sea, una reducción enorme. Pero además el ferrocarril también se utilizó como un instrumento político, porque le permitía a Díaz localizar rápido y llegar rápido a los lugares donde había rebeliones. Los medios de transporte antes del porfiriato eran demasiado pésimos. En buena parte la guerra de Texas se perdió por la falta de transportes rápidos y efectivos para trasladarse de México hasta Texas, porque ya cuando llegaron ya iban prácticamente derrotados. Los ferrocarriles inundaron prácticamente a nuestro país. México tuvo la primera inversión, o la primera solicitud de inversión norteamericana, por cierto, en el año de 1835, que después la va a suspender México porque prácticamente no entró en funciones. Pero para 1870 México apenas tenía 24 kilómetros de vías férreas en uso. Eran nada. Para 1910 México tenía 20,000 kilómetros de vías férreas utilizables. El ferrocarril había invadido el territorio nacional y había articulado la economía internamente, pero especialmente con una orientación hacia el norte, en cuanto al mercado exterior. Las otras inversiones se dieron por Francia, especialmente en lo que era la industria, y allí cabe señalar que buena parte del desarrollo industrial estuvo bajo capital francés. Los empresarios mexicanos se dedicaron a invertir en la cuestión manufacturera. No tenían ni el capital ni el control de la tecnología para poder invertir en la minería y en los ferrocarriles, pero en la manufactura era el espacio que ellos ocuparon. La Gran Bretaña invirtió principalmente en los servicios y en la deuda pública. Ese es el México que Porfirio Díaz fue configurando. Diríamos que al final del porfiriato, México se había transformado en todo, se había modernizado y sobre todo había articulado la economía mexicana a las demandas del mercado internacional. Y es que se daba la apertura también de la demanda del desarrollo de los países capitalistas que pasaban por la fase superior del desarrollo capitalista, cuya prioridad es ahora invertir capital en los países más atrasados en lugar de demandar artículos manufacturados. Eso se conjugó, pero diríamos que fue una transformación que no llegó al grueso de la población, y una transformación, una modernización que al final de cuentas vino a profundizar las características del subdesarrollo. México se convirtió en un país más dependiente al término del porfiriato. Al término del porfiriato, diríamos, hacia 1910, el 90% de la población mexicana vivía en las haciendas en calidad de peones acasillados. El 90% de la población mexicana era analfabeta y el 85% de las comunidades indígenas
carecían ya de tierras comunales, el 85%. Ese es el saldo que había dejado la modernización del porfiriato. Y además, las contradicciones para entonces se habían vuelto cada vez más complicadas. Habían aparecido rebeliones por todas partes durante el porfiriato, pero Díaz tenía también una fórmula para poderlo controlar, y que fue lo que hizo a lo largo de su periodo, como fue el hecho de atender a aquellos grupos o personas que tenían capacidad para establecer actividades políticas efectivas, que era el grueso de la población. A esos los compraba si se dejaban comprar, o los eliminaba si no los podía comprar. Al otro grupo, Díaz los ignoraba porque no tenían para él capacidad de actividad política y de defensa, y ese era el 35% de la población que representaban los indígenas de México. Eso fue el secreto de cómo Díaz pudo encontrar la fórmula para tener el control e inclusive de todos los líderes regionales que él mismo estimuló. Díaz gobernó en base, tuvo como política preferencial la estimulación del caudillismo regional, pero lo supo controlar mediante esas fórmulas. Díaz, sin duda alguna, transformó el país, lo modernizó, articuló la economía, pero no así la política. Y yo le digo que precisamente ese descuido de Díaz de no modernizar la política fue la causa esencial del ocaso de Porfirio Díaz y de la terminación del sistema porfirista. ¿Y por qué lo decimos? Porque es en la esfera política donde se acumulan las contradicciones generadas por una economía marginalista. Y es en la política, porque es ahí donde tienen acceso un número mayor de personas que van a decidir sobre los destinos del país. Y a Díaz se le empieza a complicar la situación precisamente con la aparición ya de partidos políticos, ahora con mayor presencia en cuanto a número y en cuanto a liderazgos. Partidos políticos que hasta antes de 1905 no se habían dado. Y eso es lo que le va a complicar a Díaz precisamente su existencia ya, y que al final de cuentas va a tener que salir del país. Y entre los partidos políticos que tenemos son el Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón, que diríamos es el partido más radical, el partido que realmente ya no quería a Díaz en el poder. El otro es el partido mexicano, que apoyaba a Bernardo Arreyes para la candidatura como vicepresidente, y con Díaz como presidente en la fórmula. Porque esas eran las propuestas, ¿sí? Bernardo Reyes era parte del grupo selectivo de los científicos, pero había sido también el brazo armado de Díaz para aplastar los movimientos regionales. Y Bernardo Reyes era sin duda alguna la personalidad que podía llegar a la presidencia acompañado de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz ni siquiera eso lo entendió. El otro partido es el partido antireeleccionista, el partido antireeleccionista, el fomentado por Francisco I. Madero, que también inició con la fórmula de Francisco I. Madero como vicepresidente
y Porfirio Díaz como presidente. Pero el desarrollo de las pretensiones de los partidos va a llevar a que la gran popularidad que tiene Bernardo Reyes ya para 1908 le haga pensar a Díaz en mandarlo a estudiar al extranjero y quitarlo de en medio porque lo consideraba ya como un enemigo peligroso. Pero las gentes que apoyaban a Bernardo Reyes en buena parte se desbordaron apoyando a Francisco I. Madero. Y Madero, a través de los clubes que va a fomentar y muchos de los clubes liberales que apoyaban a Bernardo Reyes, ahora se desbordan con Francisco I. Madero. Y Francisco I. Madero, al final, sobre todo también después de que Díaz lo manda a apresar aquí en Monterrey y lo manda preso a San Luis Potosí, él va a proclamar allí el plan de San Luis, pero ya estando fuera, cuando se va al extranjero también, a los Estados Unidos, y desde allí lanza la convocatoria al pueblo para que se levante en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, señalaba la convocatoria. Ese movimiento de 1910, que pronto contó con el apoyo de la gran masa campesina, especialmente, se desbordó y en unos cuantos meses Díaz se vio obligado a huir al extranjero después de los tratados de Ciudad Juárez. Esto es en sí el panorama que tenemos del porfiriato. Muchas gracias. Bueno, sí, ya. Bien, muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Bueno, mi nombre es Javier Rojas, creo que ya hicieron la presentación de mi persona, y yo voy a platicar un poco sobre lo que fue, digamos, la industrialización de Nuevo León, o sea, cómo nació la industria. Y yo quisiera hacer una reflexión aquí, de entrada, hacerlos un poco pensar, o que pensemos en esta idea. Yo cuando estudié historia se me hacía un poco aburrida porque teníamos que aprendernos muchos nombres y muchos datos, ¿no? Y luego después uno pensaba, bueno, ¿y esto para qué, no? Entonces, este es uno de los problemas que siempre cargamos los historiadores de profesión y en general la historia, pero yo quisiera hacerlos pensar un poco, o que pensáramos en las siguientes ideas. Uno puede estudiar la historia de varias maneras. Una de esas formas de estudiar la historia sería, pues, estudiar el pasado por el pasado mismo, es decir, ¿qué pasó en el pasado? ¿Sí? Es decir, ¿cómo nacimos? ¿Cómo se conocieron nuestros papás? ¿Cómo nació la preparatoria número 16? ¿Cómo nació la propia universidad? Es decir, ubicarnos en esa época en que nacimos o en que nació la propia institución.
en ese momento, qué personajes participaron, quién realizó el proyecto, digamos, arquitectónico, etcétera. Es decir, el pasado por el pasado mismo. Y hay otra forma de estudiar la historia que está vinculada también con esta misma idea, que sería cuál es el origen de las cosas. Es decir, cuál fue el origen, el principio de las cosas, ¿sí? De las instituciones y de las personas, que está evidentemente vinculado con lo anterior, digamos, pero la diferencia sería en que en el primer caso nos quedamos en el pasado y en el segundo caso nos interesa solamente el origen, ¿sí? Estas son, digamos, ideas básicas que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de estudiar historia. Y un tercer enfoque para estudiar la historia sería el siguiente, que es el que yo trato de abordar. Estudiar el pasado y el legado que nos dejó para el presente, ¿sí? Es decir, estudiar la historia y su herencia. Es decir, esta preparatoria tiene una historia de personas que la iniciaron, que hicieron el proyecto arquitectónico, etcétera, y nosotros ahora decimos que esto que vivimos en la actualidad es una herencia de ese pasado. No sé si me entiendan. Es decir, esta es otra forma de estudiar la historia. Estudiar el origen y estudiar el desarrollo de la historia, cómo ha venido desarrollándose, porque me supongo que este edificio no es exactamente el mismo como fue originalmente. Me supongo, yo no conozco la historia. O por ejemplo, en el caso de la universidad, evidentemente la universidad ha cambiado muchísimo desde que se fundó. Como personas somos muy diferentes, pero somos iguales al mismo tiempo de como fuimos cuando teníamos 6 años. Estructuralmente, aunque no mentalmente, tenemos cambios. Es decir, la historia como evolución de las cosas. Somos producto de un pasado, y tenemos herencias de ese pasado. Por ejemplo, si nuestras madres y nuestros padres nos enseñaron a hacer ejercicio, a tener atención, a ser disciplinados en las cosas, a hacer la tarea antes de ver la tele, se supone que heredamos una disciplina, y eso es parte de la historia también, ¿sí? Entonces espero que me entiendan más o menos, digamos que es un planteamiento teórico para tratar de estudiar la historia y entonces darle un enfoque que tiene que ver con la historia como herencia, ¿sí? Y entonces decimos, ¿para qué estudiar el origen de la industrialización de Monterrey y del estado de Nuevo León? Para saber qué herencia nos dejó, que sería el mismo caso del estudio político, que sería el mismo caso del estudio, digamos, cultural, etcétera, de otro tipo de estudios de historia. Es decir, el origen, la evolución y la herencia que tenemos, ¿sí? En ese sentido, la historia de la industrialización de Nuevo León, la industria, como ustedes saben, bueno, yo tengo esta página en internet y es una página que, si la corren un poco más para abajo, por favor, para ver los capítulos que tiene diferentes capítulos. La pueden consultar. Le estoy haciendo propaganda porque no es una página comercial, es una página académica propiamente. Y yo me fijé que lo importante de la época de Bernardo Reyes, de la cual habló el maestro Reséndiz, fue el momento en que se inicia la industrialización de Nuevo León. ¿Cuáles son las principales ramas industriales? Principalmente la industria textil, con la fama
el Porvenir y La Leona. Son tres de las grandes fábricas industriales que yo les llamo las fábricas pioneras de la industrialización. Existen esas fábricas todavía, excepto La Leona, y yo no conozco exactamente en el caso de La Fama si todavía existe, pero en el caso del Porvenir, que está en Santiago, Nuevo León, es una fábrica prácticamente que ya fue clausurada o más o menos funciona un poco, pero es una fabriquita que ya está, digamos, ahora sí que en sus últimos momentos. Pero el origen de estas industrias es importante porque nos da la idea de cómo se inició la industrialización de Nuevo León. Para iniciar la industria se necesitan conocimientos, no solamente capital, se necesita conocer la industria textil. Creo que en la actualidad hay mucha gente que se enorgullece de trabajar en una fábrica. Me acuerdo, por ejemplo, hasta antes de que cerrara Fundidora de 1986, pues la gente se sentía muy orgullosa de trabajar en Fundidora Monterrey, porque tenía buenos salarios, porque tenía buenas prestaciones, porque tenía escuelas, porque tenía servicios médicos, etcétera. Sería el caso también de la cervecería Cuauhtémoc. No les hablo de fechas porque si ustedes abren el capítulo que dice las fábricas pioneras, si me hace favor de abrir ese capítulo que habla sobre las fábricas pioneras, por favor. Ahí están las fechas. Fábrica de hilados y tejidos de algodón La Fama de Nuevo León, 1854. Fábrica de hilados y tejidos El Porvenir, 1871. Fábrica de hilados y tejidos La Leona, 1874. Son las primeras fábricas, y es interesante mencionar lo siguiente, que fueron fábricas fundadas en pueblos cercanos a Monterrey, y que mucha de esa gente que vivió en estos pueblos vivía justamente de la fábrica. Son fábricas que tenían escuelas, son fábricas que tenían tiendas, y es algo muy interesante, porque generalmente si estudiamos el porfiriato a nivel nacional, nos damos cuenta que las famosas tiendas de raya, que consistían en que a los trabajadores les pagaban no con dinero, sino con vales para que fueran a canjearlos en las tiendas que creaba la propia empresa. En el caso de Nuevo León, fíjense, es una cosa muy interesante. Los propios trabajadores, digamos que estaban de acuerdo. Yo he estudiado el caso, por ejemplo, de La Fama, en el municipio ¿cómo se llama? Del Cercado, y los trabajadores estaban de acuerdo porque los productos que les vendían ahí eran más baratos. No así en otros lugares donde se presentó el problema de las tiendas de raya con problemas de sobreexplotación y maltrato, que sería el caso, por ejemplo, de Cananea y Río Blanco. El caso de Río Blanco, que fue una empresa textil, los trabajadores protestaron contra la tienda de raya porque se daban cuenta que era una forma de control, ¿sí? Y era una forma de sobreexplotación. En general, las tiendas de raya, digamos que sí existieron en Monterrey para estos casos, en el caso de Fundidora también, y en el caso de American Smelting, que fue otra de las empresas pioneras de la industria del refinado de metales preciosos y plomo. Lo que les quiero decir es que, digamos que tiene la industria un aspecto positivo, y evidentemente, como todas las cosas en la vida, tiene también lados muy cuestionables, muy criticables, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se convirtió en elemento de la lucha revolucionaria que desembocó en la revolución de 1910-1917. La otra, entonces, un bloque de empresas sería el estudio del origen de la industria textil, que como ustedes ven ahí, si quieren abrir por favor
la primera fábrica, no, en donde estábamos allí, la fábrica La Fama, por favor. Ahí están los datos. Perdón, La Fama no está en El Porvenir, está aquí en Santa Catarina. Esta fábrica, pues lo que me llama la atención son las personas que fundaron la fábrica, que fueron varias personas que la fundaron con inversiones, incluso aparece ahí un médico y un sacerdote que invirtieron en la primera fábrica. Me llama la atención porque no son los grandes empresarios, porque a veces se piensa que fueron los grandes personajes. En muchos casos, muchas empresas fueron producto de la inversión, como ya decía el maestro Reséndiz, de la inversión extranjera, norteamericana, francesa, inglesa, etcétera, española, o sea, de personajes. Muchos de los personajes que participaron en la fundación de las empresas de la industria textil eran españoles. ¿Por qué? Porque son personajes que tenían ya experiencia en el manejo de empresas textiles. Porque el problema para las empresas es el conocimiento de la tecnología para poder echar a andar la fábrica, ¿sí? Entonces, les digo que me parece interesante de saber cuál fue la herencia que nos dejó esta industria, la industria textil, estas fábricas. Por supuesto que hay un desarrollo tecnológico enorme. Yo me acuerdo que cuando fui a la fábrica El Porvenir en el Cercado, los telares, que son las máquinas principales de la industria textil, algunas de ellas tenían piezas ya rotas y los trabajadores, como no encontraban o no tenían dinero para conseguir las refacciones, les ponían palos de escoba. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que pueda funcionar una industria cuando hay, digamos, la industria textil trabaja con tecnología muy moderna, ¿no? ¿Cómo se llama? Máquinas automáticas, con, ¿cómo se llama? Programación electrónica, etcétera. Y realmente esta fabriquita, hasta donde yo estuve enterado, terminó por cerrar, porque ya no fue posible competir con la industria más moderna, ¿no? Entonces, quiero decirles que allí hay mucha experiencia que estudiar, y a mí me parece que sería muy importante que en la universidad pudiéramos crear un pequeño centro de estudios sobre la historia de la industria en Nuevo León, pero que estudiara rama por rama y que hubiera gente especializada que dijera, a mí me interesa la industria textil, quiero estudiar la historia de la industria textil, no solo en su origen, no solo como, digamos, interés de curiosidad, sino para sistematizar el conocimiento sobre industria textil y de pronto tener aquí ingenieros en industria textil, técnicos en industria textil. Yo no sé si los tengamos, por ejemplo, en la Escuela Industrial Álvaro Obregón, pero a propósito de la Escuela Industrial Álvaro Obregón, que se funda en los años 30, quiero decirles que fue tal la influencia de la industria en Nuevo León, que alrededor de ella, o como producto, como herencia de la propia industria, ¿cuáles son las instituciones que tenemos vinculadas con la industria? Las instituciones de educación superior y de educación media. La Escuela Industrial Álvaro Obregón, la propia universidad que en sus orígenes tenía ingenieros y personas que estaban muy vinculadas a la industria. Y la otra gran institución, innegablemente, es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es decir, esa es la herencia que nos dejó la historia de la industria en Nuevo León. ¿Cuántos ingenieros químicos, mecánicos, cuántos contadores, cuánta gente incluso de ustedes mismos está pensando en la posibilidad de conseguir un trabajo en una fábrica y cómo se llama,
y desarrollar ahí sus capacidades. Creo que hay muchísima experiencia en este campo. Y yo digo, habría que explorar esa posibilidad de estudiar la historia de la industria para hacer especialistas, no solamente en términos tecnológicos, sino también en conocimientos históricos del desarrollo evolutivo de la industria textil. Y como la industria textil, evidentemente también la industria de los alimentos, la industria del acero, en fin, todas las ramas, de la industria que hay y que tienen grandes posibilidades de desarrollo. Entonces, yo quería mostrarles en el caso, parece que todavía está el edificio de la FAMA Nuevo León y creo que debería de convertirse en parte del patrimonio cultural de Nuevo León, porque si se dan cuenta, la industria por propia definición es cultura. ¿Qué es la cultura? Lo que produce el ser humano. ¿Sí? Una cosa es lo que nos da la naturaleza por sí misma y otra cosa es lo que el ser humano crea con sus propias mentalidades y con sus propias manos. ¿Sí? Entonces, por definición, la industria es cultura. Ahora, entonces, tenemos la industria textil, la industria del acero, pues evidentemente el gran símbolo de la industria del acero en Monterrey es la Fundidora Monterrey, y que se crea justamente en 1900, en el año de 1900, con inversionistas extranjeros y con parte también de inversionistas particulares residentes en Nuevo León, pero que en su tiempo no tenía técnicos para echar a andar el alto horno número 1, y que tuvo que traer técnicos del extranjero, ¿sí? Principalmente en aquellos países donde la industria textil, la industria del acero ha sido, digamos, simbólica, como sería el caso de Alemania, el propio Estados Unidos, de Ohio. El primero alto horno se había producido en Ohio, y de Austria también. Y entonces, bueno, esto nos habla pues justamente de los técnicos que vinieron de fuera y que vinieron a compartir conocimientos con los primeros trabajadores de la industria del acero en Monterrey. Otro grupo otra empresa que también es muy importante, evidentemente, es Cervecería Cuauhtémoc de 1890 y las fábricas que se van formando alrededor de la Cervecería Cuauhtémoc, y una de las más importantes desde mi punto de vista, y que me parece los historiadores de la industria coinciden, es la Vidriera Monterrey. La Vidriera Monterrey, que todavía sigue funcionando con muchos problemas ya como grupo, problemas financieros, pero que allí también hay toda una historia del origen de la industrialización de Monterrey. En el caso de la Vidriera Monterrey, me parece muy interesante estudiarla también justamente por los técnicos que tuvieron que venir de Alemania originalmente en 1909, y que bueno, pues es una empresa muy simbólica de la industrialización de Monterrey. Entonces, tres grandes fábricas, yo diría que son símbolos de la industrialización de Monterrey. Serían Fundidora Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc y la Vidriera Monterrey, como las grandes representantes de la industria, digamos, eje de las cuales se van a desprender después otras empresas. Y por supuesto, la rama textil, con el Porvenir, la Fama y la Leona. En el caso de cementos, bueno, pues Cementos Mexicanos, que se funda en 1934, su origen lo podemos encontrar en Cementos Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, que es interesante el origen de la fábrica de cemento, porque en este pueblo la gente también vivía de esta empresa. Prácticamente todo, digamos, pudiéramos hablar de un pueblo cementero, en el sentido de que vivían del cemento propiamente, ¿no? Se convirtió en cooperativa
después en una gran huelga que hubo, la intervino el gobierno de Lázaro Cárdenas y después vino a ser finalmente adquirida por Cementos Mexicanos. Pero son dos historias, digamos, diferentes. Cementos Mexicanos, como ustedes saben, es una gran empresa, un gran emporio global, internacional, que tiene empresas en muchísimas partes del mundo, y creo que a mucha gente le encantaría trabajar en Cementos Mexicanos, ¿no? Entonces, es toda una especialidad, hay toda una historia ahí sobre esto, hay toda una herencia positiva del desarrollo industrial de estas empresas. Hay un aspecto negativo también que es parte de esta herencia, pues sí, habría que considerarlo. ¿Cuál es? La contaminación. Allí pueden encontrar en esta página un capítulo de un compañerito que hizo un estudio sobre la contaminación de Fundidora Monterrey. La gente que vivió hasta sus últimos momentos la Fundidora Monterrey, pues digamos que vio truncada toda una experiencia de trabajo profesional, etcétera, y mucha gente le lloró a la fundidora, pero mucha gente le dio las gracias a que se cerrara Fundidora, sobre todo la gente que vivía en la colonia obrera, la que está ahí en la casa, en la calle Tapia, cerca de la fundidora, porque eran cerros de ¿cómo se llama?, de polvo rojo que se acumulaba por toda la gente, pues tenía los carros llenos de ¿cómo se llama?, de contaminación, etcétera, etcétera. Ese es un precio que hay que pagar. O sea, la industrialización tiene un precio, como todas las cosas en la vida. Vivir cuesta, como ustedes saben, ¿sí? Nada es gratis. Y la industrialización tiene su precio, tiene su costo, pero qué maravilla los automóviles, qué maravilla la industria electrónica con el iPad 2, etcétera, etcétera, el iTouch, la telefonía celular, etcétera. Es decir, disfrutamos encantados del pavimento, pero ¿tiene su lado negativo? Pues sí, tiene su lado negativo. Es un precio que significa la industrialización. Y este es un problema que también merece, que es un área de oportunidad de trabajar el problema del impacto ambiental en el caso de la industria. Es decir, son oportunidades, son posibilidades de desarrollo de las personas, sobre todo ustedes que están en preparatoria y que pueden ver como posibilidad de desarrollo profesional. Esta sería más o menos muy rápidamente vista, son muchísimos capítulos, si ven la página que ustedes pueden consultar, y hay una cosa que me parece, y con esto quiero concluir: la industria nos ha dejado valores positivos, valores éticos. Uno de ellos se llama disciplina de trabajo. Si tú trabajas en una fábrica, tienes que cumplir con tu responsabilidad, bueno, no solamente en la fábrica, sino en general. Pero me refiero que la fábrica, ¿cómo se llama?, te exige una disciplina de trabajo. La fábrica te exige una responsabilidad, es decir, que respondas de tus actos, porque el problema está en que si tú como trabajador de una fábrica fallas, tu falla tiene consecuencias con los demás compañeros, porque allí se supone que trabajas en equipo. No son trabajos individuales, solamente aislados de los demás, sino que tienes que trabajar con equipo, en equipo, definitivamente. Entonces, esto sería parte. Por supuesto, ustedes ahí pueden ver en la página algunos de los otros valores que por ejemplo, en el caso de Cervecería Cuauhtémoc, que tiene valores muy estrictos, muy, ¿cómo se llama?, muy definidos, pero en general las empresas funcionan de esa manera. Tú no puedes decir, pues ahora no voy a trabajar porque no me da mi gana y uso de mi libertad. Pues el problema es que la libertad
tiene otra cara que se llama responsabilidad. Ese es el problema. ¿No? Y ninguna sociedad civilizada puede funcionar si no hay ese tipo de valores. Entonces, así es más o menos la herencia de esta. Es decir, la industria en comparación, por ejemplo, con el campo, el trabajo de campo, el trabajo tradicional de ¿cómo se llama?, de campesino, donde el trabajador el campesino podía levantarse tarde y no pasaba nada, pero aún ahí en el campo la gente también tiene disciplina, pero no hay como la disciplina de fábrica en términos de mayor rigor. Entonces, yo quisiera terminar con esta idea y decirles que, bueno, el estudio de la historia de la industria me interesa porque deja una herencia. Tenemos una herencia social y me parece que es importante. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación de los maestros José Reséndiz Valderas y Javier Rojas Sandoval en esta conferencia que ha sido grata y fructífera, para lo cual la dirección de esta escuela, que encabeza la profesora máster en ciencias Sandra Elizabeth del Río Muñoz, mediante el maestro Juan Gabriel Vázquez Aguilera, subdirector académico, otorga un reconocimiento que esperamos lo reciban con agrado. Asimismo, la dirección de esta escuela también les hace llegar un presente para que perdure en sus memorias la visita a este plantel. Le cedo la palabra al maestro Juan Gabriel Vázquez Aguilera, subdirector académico. Bien, pues a nombre de nuestra ingeniero Sandra Elizabeth del Río Muñoz, directora de Prepa 16, queremos entregar un reconocimiento al maestro Javier Rojas Sandoval. Si nos hace el favor de pasar. Sí, asimismo también el reconocimiento es para el maestro José Reséndiz Valderas, por lo cual pido un fuerte aplauso. Bien, pues, ¿qué les pareció la conferencia? Correcto. Entonces, pues, en esta ocasión, pues no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, pues en orden, por favor, les pedimos abandonar el auditorio por los costados. Gracias. Maestro,